Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, distinguidos amigos, amigas barristas, abogados y abogadas del público y del foro jurídico en general. Muchísimas gracias por acompañarnos a este evento en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Su servidor, Juan Isidoro Luna, que tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo en el periodo 2020-2022. Aún muy contento el día de hoy con la participación de todos ustedes y con la presencia siempre grata de nuestro amigo el doctor Rafael Valenzuela desde Sonora. Nos acompaña y nos hace el favor de compartirnos su tiempo y su experiencia. En unos momentos más, Marcelo González, nuestro coordinador de la Comisión Anticorrupción, quien va a conducir el evento, nos hará la presentación formal del doctor. Quisiera darle la bienvenida muy especial, como a todos ustedes, a nuestra segunda vicepresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Cristina Vizcaíno. Muchísimas gracias, Cris, por estar aquí con nosotros. Al contrario, Juan, un placer estar aquí con ustedes, contigo y con Marcelo, con Luis, con Rafa. Muchas gracias por estar compartiendo este momento. Gracias. Luis Pereira siempre presente, dándonos siempre su apoyo muy valioso, con sus ideas, con su impulso y siempre en pro de la abogacía en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Pues adelante, Marcelo, te dejo los micrófonos, por favor. Muchas gracias, compañeros. El día de hoy me da mucho gusto presentar a un gran amigo desde hace ya muchos años, doctor. ¿Hace cuánto? 2011 que yo estaba en la maestría, tú estabas en el doctorado, en el TEC. Pero por favor, cuéntanos, Rafa, doctor Rafael Valenzuela Mendoza, cuéntanos por favor de tu experiencia académica, cuáles son tus líneas de investigación, cuéntanos de ti rápidamente antes de que te arranques con tu presentación sobre los sistemas anticorrupción. Nuestro tema de hoy se llama la comprensión de los sistemas anticorrupción, desaparecer o consolidar, porque ya vemos que son un problema muy grave, doctor, muy grave, tanto en los estados como a nivel nacional, el sistema nacional anticorrupción. Y en los estados, bueno, yo tengo la experiencia de haber participado fugazmente en el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, y fue una experiencia un poco amarga. Pero bueno, por favor, doctor, antes de que comiences, cuéntanos de tus líneas de investigación, cuéntanos de ti, cómo te encontramos en Twitter, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, antes de presentarme, saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión desde distintos puntos, distintos horarios. Un placer saludarlas y saludarlos. Agradecer la invitación. Muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad. Y bueno, pues Juan Isidoro Luna Hernández, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León, y agradecer también la presencia de Cristina Vizcaíno, quien es vicepresidenta. Y desde acá enviamos un saludo a nuestra líder nacional de esta Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil. Luis, gracias por estar aquí. Espero con ansias los comentarios que nos puedas hacer a lo que estaremos presentando esta tarde. Y bien, antes de iniciar, quiero presentarme con ustedes. Yo soy Rafael Enrique Valenzuela Mendoza. Soy integrante de un comité de participación ciudadana en el estado de Sonora, en el Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. Y desde esta entidad, pues quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias, pero también compartir cuál es la visión que desde el mundo académico estamos varios investigadores trabajando en lo que podría ser, digamos, la coyuntura que se viene en los próximos meses, por no decir en el próximo año, esta cuestión, desaparecer o consolidar. Y no es una cuestión menor. Pero antes de entrar en el tema, quiero presentarme. Yo soy Rafael, viví en Monterrey por espacio de 4 años, muy contento. Es una ciudad que influyó mucho en mí. Conocí en esa ocasión, en esa época, Marcelo. Llegué allá en el 2011. Llegué en el 2010, perdón, justo después del huracán que destruyó la ciudad por allá en meses de julio del 2010. Se quedó sin internet Monterrey. Era la época de violencia. Me tocó vivir y padecer esta situación.
con una gran experiencia, con los profesores que nos formaron. Me tocó conocer a Marcelo en su maestría, yo estaba en doctorado, y desde entonces he ido consolidando una línea de investigación desde mi época de estudiante, que es la de gobierno abierto, y que eventualmente ha ido avanzando hacia procesos de política pública, participación ciudadana, transparencia, anticorrupción. Y bueno, el tema de seguridad no me es ajeno tampoco. En todas estas líneas de trabajo he estado tratando de aportar algunos de los trabajos de investigación e incluso docencia como profesor universitario, ya por más de 20 años que tengo, desde el año 2000, como profesor recién egresado en distintas universidades públicas y privadas. Y bueno, no me detengo mucho en presentarme, Marcelo. Te regreso el uso de la voz, o si tú me indicas, ¿puedo iniciar? Adelante, doctor. Ahora sí tienes cancha libre para empezar con tu presentación. Sí, he preparado unas diapositivas para que podamos ir guiando la discusión, la reflexión en este espacio. Si logran ver, ¿verdad? Así es. Gracias, perfecto. Me desconecto de la cámara, doctor, compañeros, pero aquí ando. Excelente. Muy bien. Y bueno, con permiso de ustedes, voy a iniciar la comprensión de los sistemas anticorrupción. Es justamente lo que he ido tratando de argumentar. La falta de comprensión de los sistemas nos ha llevado a plantearnos esta pregunta: ¿desaparecer o consolidar? Y bueno, quiero iniciar, antes de entrar a fondo en el tema, con estos antecedentes. Hablar de ciudadanización, hablar de participación ciudadana nos remonta al menos a los años 80, a los años 90, y específicamente con la creación de dos instituciones, dos organizaciones públicas como son el IFE y el Tribunal Electoral. Recordemos que el IFE era una dirección general de la Secretaría de Gobernación y evolucionó hacia un organismo descentralizado. Posteriormente se constituyó en un organismo constitucional autónomo. Y bien, no podemos olvidar esta parte, hablar de ciudadanización en la vida pública. Al menos tenemos que remontarnos a esa época. Los organismos constitucionales autónomos también nacen con una vocación de ciudadanía. ¿Cómo lograr que personas apartidistas o que no sean servidoras públicas o servidores públicos ocupen estos espacios en los cuales el Poder Ejecutivo fue renunciando a muchas de las funciones que en ese entonces concentraba? El poder concentrado pasó y se fragmentó y se ocupó por distintas instituciones, entre ellas el IFE, que posteriormente se convierte en un organismo constitucional autónomo. Recuerden, sus consejeros eran ciudadanos, tenían al secretario de Gobernación que presidía el consejo, pero al salir de este consejo, el titular de Gobernación, quedan a cargo los consejeros ciudadanos, y que eran personas de amplio prestigio, de gran solvencia moral y de gran valor para la ciudadanía. Por otro lado, los tribunales electorales solamente se constituían cuando había elecciones. No eran un organismo constitucional autónomo. Tampoco eran parte del Poder Judicial como hoy los conocemos, y eran abogados que se postulaban al cargo de magistrado electoral y evaluaban y procesaban todos los recursos y todos los juicios que pudieran generarse con motivo de la jornada electoral. Entonces, la ciudadanización no inicia. Esta es una, digamos, primera advertencia de esta exposición. No pensemos que los comités de participación ciudadana son algo en los cuales por primera vez la ciudadanía tiene participación institucionalizada en la vida pública. Hemos olvidado también, antes de entrar en materia, que el sistema nacional o el sistema anticorrupción, aquí hago un paréntesis, hablaré de los sistemas anticorrupción sin distinguir sistemas estatales o el sistema nacional. La creación del sistema anticorrupción, olvidamos
es resultado de una discusión bajo mecanismos de parlamento abierto en el Congreso. Olvidamos también que es una propuesta ciudadana y hemos olvidado algo más atrás. En el año 2012, el recién iniciado gobierno de Peña Nieto promovió una reforma para desaparecer, una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Promovió esta reforma para desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Su propósito era concentrar las funciones que tienen que ver con el control interno en la Secretaría de Hacienda. Y esto no era cosa menor. Los especialistas alzaron la voz, señalaron que esta era una aberración porque nulificaba los controles al interior, los pesos y contrapesos al interior de la administración pública, lo que llevaría a crear una supersecretaría de Hacienda y que estaría teniendo bajo su mando el control interno y el gasto público, lo cual pues no era conveniente para efectos de tener una administración pública sana y con rendición de cuentas de manera clara y concreta. Esta reforma o esta iniciativa llevó a una propuesta para poder calmar los ánimos y era crear la Agencia Anticorrupción. Una agencia anticorrupción en lugar de la Secretaría de la Función Pública, como un organismo autónomo, no recuerdo si descentralizado o constitucional. Lo que sí recuerdo es que era crear una agencia anticorrupción siguiendo un modelo como el de Francia o el de otros países en el cual pues tenía a su cargo todo el monopolio de la sanción, de la búsqueda de responsabilidades, de la vigilancia, del monitoreo, entonces toda una agencia especializada de anticorrupción. También poco a poco hemos ido olvidado que la reforma que dio origen al sistema anticorrupción implicó reformar distintos artículos de la Constitución, específicamente destaco el 113, pero se reformaron muchos otros que tienen que ver con el régimen de responsabilidades, me refiero a las responsabilidades administrativas. También se reformaron leyes, entre las cuales estaba la entonces Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy Ley de la Fiscalía General de la República, para darle vida a una Fiscalía Anticorrupción. Se crearon distintas leyes, se crearon nuevas leyes y se modificaron otras, en total 7. De tal manera que esto no fue un proceso sencillo, un proceso que lideraron organizaciones de la sociedad civil y que fue un proceso difícil, que no estuvo exento de negociaciones, pero donde los líderes ciudadanos ajenos a gobierno, partidos políticos, lograron llevar adelante lo que hoy conocemos como el sistema anticorrupción. Ya lo comentó Marcelo hace unos momentos. La experiencia de muchos, no pocos, como el caso de Marcelo en la comisión seleccionadora de un comité de participación ciudadana, no fue grata. Sin embargo, no es el único caso. Con ello quiero comentar que tampoco significa que no se hayan hecho bien las cosas en otras comisiones seleccionadoras de otras entidades federativas. Esto nos lleva, por lo tanto, a que tenemos procesos de selección de los comités y de los consejos de participación ciudadana con claroscuros. Pero no solo son los comités o consejos de participación ciudadana los que se seleccionan. La cabeza del sistema, que denominamos comité coordinador, también llevan consigo procesos de designación que deben transparentarse y que habrán de ser de alguna manera mejorados para que la participación ciudadana se materialice en esos procesos. De tal manera que solamente hemos visto una parte de los procesos de designación, como son los de los comités o consejos de participación ciudadana, pero los demás también están sujetos a procesos de designación pública. Y habrán de modificarse y habremos de exigir
los ciudadanos que se transparenten y se elijan a los mejores perfiles. Justamente el día de hoy, las organizaciones han hecho llamados en los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, destaco una de ellas donde está Fernanda Galicia, me giro, están otras, ETOS y muchas otras más, son como 7, que están exigiendo que la actual comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción lance la convocatoria y señalan o demandan la participación de estas organizaciones para poder diseñar una convocatoria y diseñar los pasos junto con esta comisión. No quieren que les impongan una convocatoria, lo cual es muy legítimo. Y aquí es donde aparece, justamente, llamo la atención de esto que ocurrió hoy y que ha estado ocurriendo en días pasados. Llamo la atención porque aquí es donde aparece una confusión de muchos de los actores, de muchos de los ciudadanos que observan el comportamiento de quienes integran el sistema anticorrupción o los sistemas anticorrupción. Y una declaración de la presidenta señala que ellos tienen la representación de los ciudadanos, que no se necesita consultar a nadie y que ellos tienen legitimidad para llevar adelante una convocatoria. Esas apreciaciones me parecen dignas de analizarse porque sin duda la comisión de selección de cualquier comité o consejo de participación ciudadana sin duda tiene legitimidad legal, seguramente también política, pero algo que hemos venido confundiendo no solamente entre quienes integran comisiones seleccionadoras, sino quienes integran comités y consejos de participación ciudadana, es que somos, en este caso me incluyo por pertenecer a un CPC, que somos representantes ciudadanos, lo cual es un error verlo de ese modo. Los comités o consejos de participación ciudadana no son espacios de representación ciudadana, son espacios de participación ciudadana, son espacios en el que se eligieron los perfiles más adecuados para desarrollar, promover y vincular acciones junto con la sociedad civil, no a nombre de la sociedad civil. Y esto es muy importante. Esto nos lleva a una primera confusión que justamente deriva de lo que hoy se titula esta charla, si consolidar o desaparecer. Hay varias confusiones. Esta es una de ellas. No son espacios de representación ciudadana, son espacios de participación ciudadana. Otra confusión es que hemos visto que hay pocos ciudadanos actuando en la vida pública. ¿A qué me refiero? La participación ciudadana puede ser institucionalizada, es decir, a través de canales previamente establecidos en una ley. Puede ser de manera honorífica, puede ser de manera contractual, pero hay una participación ciudadana que actúa en la vida pública. No son servidores públicos. Y aquí viene otro gran tema, un dilema que incluso se ha debatido por meses entre los integrantes de los comités y consejos de participación ciudadana, y también incluso por las autoridades. En este caso, las autoridades de transparencia, órganos garantes, han señalado que los comités de participación ciudadana ejercen actos de autoridad, lo cual es la razón para hacer los sujetos obligados de transparencia. La realidad es que no es necesaria ninguna declaratoria para transparentar lo que los comités y consejos de participación ciudadana hacen. ¿Por qué? Porque su adscripción a una secretaría ejecutiva es justamente los obliga de manera indirecta en automático. No se requiere una declaratoria en ese sentido. Y por ello es que quiero preguntarles y compartir esta reflexión. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los sistemas anticorrupción? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de corrupción. Cuando nos referimos a un sistema anticorrupción, estamos hablando de mecanismos de coordinación para prevenir, controlar, sancionar, investigar actos, hechos o prácticas de corrupción. De eso hablamos cuando hablamos de un sistema. Hablamos
de coordinar a las autoridades con la participación de ciudadanos para poder evitar actos de corrupción. De eso hablamos con con un sistema anticorrupción. No hablamos de corrupción propiamente dicha. La definición de corrupción tiene múltiples conceptos, múltiples definiciones, un solo concepto, una definición académica, una definición desde la sociedad civil, una definición jurídico-normativa que tiene la política nacional anticorrupción, alguna definición con la cual operacionalizamos variables para un proyecto específico, para la medición de un fenómeno. Y en este gran debate de lo que es la corrupción, siempre dejaremos algo por fuera. Y siempre estaremos considerando varios elementos a los cuales daremos una ponderación, un valor distinto. La política nacional anticorrupción tiene una definición en la cual no voy a profundizar porque hablaremos hoy de los sistemas anticorrupción. Los sistemas anticorrupción, cuando nos referimos a ellos, hablamos de 3 mecanismos. Uno de gobernanza del sistema, otro de ciudadanización de los sistemas y el otro es el cumplimiento de lo que es y para lo cual fue diseñado el sistema. 3 mecanismos. El primero que tiene que ver con la gobernanza. El mecanismo de gobernanza del sistema no es otro más que aquel que se determinó y que es la mesa en la cual se toman las decisiones. El comité coordinador. El comité coordinador es el encargado de tomar las decisiones del sistema, es el responsable de crear gobernanza, es la instancia colegiada en la cual están sentados 7 personas en 7 sillas. ¿Sí? Hablamos de un mecanismo de ciudadanización, porque quien preside esa mesa, llamada comité coordinador, es un representante del Comité de Participación Ciudadana. Y hablamos de un mecanismo de cumplimiento, porque lo que tenemos en esa mesa, llamada comité coordinador, no es otra cosa más que funciones y mandatos que deben interactuar entre sí para cumplir con un propósito muy sencillo: prevenir, controlar, investigar, sancionar actos y hechos de corrupción. Y para ello, la creación de este sistema, en lugar de la Agencia Anticorrupción, lo cual me pareció sumamente bien pensado, significa que hay una serie de autoridades, instituciones y organizaciones públicas que ya tienen bajo su mandato el acabar con la corrupción, el luchar contra la corrupción. Y para ello es que se creó esta mesa. La transparencia es una herramienta de combate a la corrupción, como lo es también la investigación de los delitos, la fiscalización, el control interno, e incluso la ciudadanía se presenta como una alternativa de solución en el combate a la corrupción. Y por otro lado, la cereza del pastel, que es la sanción, tanto administrativa como penal, y que justamente la falta de sanción es lo que ha hecho que esta sensación de que la corrupción no está siendo combatida como se esperaba en un sistema. En un sistema anticorrupción, lo que tenemos entonces es un mecanismo de gobernanza que cuyos asientos representan distintas funciones y mandatos constitucionales para combatir la corrupción. ¿Qué significa? Que antes ya existían estas funciones desarticuladas, incomunicadas y que de alguna manera no había participación ciudadana en ellos. En consecuencia, la propuesta de crear un sistema no es otra propuesta más que la de sentar a las instituciones, pero con un mandato muy claro: coordinarse. Y para ello existe
una presidencia de este comité de coordinación. Y son ciudadanos, no son servidores públicos. Son ciudadanos que van a vigilar, monitorear, que van a crear las condiciones necesarias para que las funciones de fiscalización, control interno, para que la justicia penal, la justicia administrativa, para que la fiscalización y la transparencia tengan un sentido, una lógica de operación conjunta y puedan tener mayor eficacia en el combate a la corrupción. Esta pregunta, desaparecer o consolidar, subyace ahí entre líneas un elemento fundamental. Lo que verdaderamente está a discusión es la eficacia del sistema anticorrupción. Es la eficacia de su funcionamiento. Y como podemos ver entonces, el sistema lo que hace es articular funciones preexistentes y mandatos de ley. El principal que tiene el Comité de Participación Ciudadana o Consejo de Participación Ciudadana es el de crear las condiciones para que el comité, que aquí vemos, pueda coordinarse. Y se pensó en su diseño que pudiera ser un contrapeso de las decisiones que tomaran las instituciones ahí representadas. Sin embargo, lo que quedó en la ley, en la reforma, es que los comités de participación ciudadana fortalezcan a las instituciones, creen un valor público que les permita operar con estos elementos que hemos visto en esta lámina. La transparencia no es un tema del INAI, la transparencia es un tema de la Auditoría Superior de la Federación, de los tribunales de justicia administrativa, de la función pública, de las fiscalías anticorrupción. El control interno por igual. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de funciones y mandatos entrelazados y donde la responsabilidad de los comités ciudadanos es justamente, además de participar, coordinar y crear las condiciones para la eficacia. ¿De qué hablamos a 2021 con el sistema anticorrupción? Hablamos de un sistema incompleto. Y es incompleto porque, como pueden observar en esta lámina, hay una serie se va llenando de color rojo o naranja, según ustedes lo vean, y el color totalmente naranja o rojo aún no aparece. Hasta el momento lo que tenemos en el sistema anticorrupción, y no digo que esté incompleto porque faltan los magistrados del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados anticorrupción. No lo digo por eso. El presidente está en el comité coordinador y se han tomado las determinaciones legales para que en tanto no haya esos nombramientos existan resoluciones en materia anticorrupción. Pero no está incompleto por eso. Está incompleto porque hasta el momento lo que tenemos construido son las recomendaciones no vinculantes y la política anticorrupción, sea la nacional o la de los estados. No todos, pero sí algunos estados ya tienen política aprobada. ¿Qué ha ocurrido con la plataforma digital? ¿Qué ha ocurrido con la plataforma digital? No está aún funcionando, salvo Jalisco y Aguascalientes, que están chicos, en una etapa... No sé quién circuló esa información, pero es errónea. Parece que Ricardo Hernández tiene activado su micrófono. No. Entonces, muy bien, vamos a continuar. El sistema está incompleto. Esta premisa es fundamental para poder comprender en dónde estamos con el sistema anticorrupción. Actualmente las recomendaciones no vinculantes es algo que ya se ha realizado y se ha podido desarrollar con lineamientos de manera más o menos precisa. Sin embargo, si analizamos cuáles recomendaciones no vinculantes han sido cumplidas, veremos que la eficacia es aún baja.
Estas recomendaciones no vinculantes las podemos definir como determinaciones dirigidas a las autoridades para el fortalecimiento institucional en 3 grandes rubros: la prevención de faltas administrativas, la prevención de hechos de corrupción y el mejoramiento al desempeño y el control interno. Sin embargo, en la práctica aún se han generado recomendaciones no vinculantes que pues no han logrado reportarse como cumplidas o atendidas en la mayoría de los casos. Tenemos entidades federativas que año con año emiten recomendaciones y hay otras entidades que tienen muy pocas o ninguna emitida. Las recomendaciones, como su nombre lo indica, no son vinculantes, pero hay una parte del sistema que sí es vinculante: la política nacional o estatal anticorrupción. La política actualmente está en una etapa de aprobación y lo que se aprueba ahí es el diseño. No está aprobada con resultados. Lo que se aprueba es el diseño de la política. Se requiere trabajar entonces en la implementación y posterior evaluación. Hasta el momento la política nacional, que tiene 4 grandes ejes: combatir la impunidad, combatir la arbitrariedad, mejorar la gestión pública y los puntos de contacto entre gobierno y ciudadanos, así como involucrar a la sociedad civil y el sector privado. 40 prioridades, 10 por cada eje, constituye el diseño de la política nacional anticorrupción. ¿Qué significa? Que nos falta llevar a la práctica y a la realidad los compromisos adquiridos en esas prioridades. Se habrá de trabajar entonces en una siguiente etapa y es aún, como está en la parte, en el círculo, podemos decir que vamos a la mitad en ese tema. Entonces, las entidades federativas están haciendo lo mismo, aprobar sus políticas, pero lo que aprueban realmente es el diseño de la política. No la han puesto en práctica. ¿Qué otra parte es vinculatoria en el sistema anticorrupción? La plataforma digital. La plataforma digital me permite afirmar que el sistema anticorrupción es un sistema no solo porque existen funciones interactuantes entre sí con un objetivo común, sino también es un sistema porque la Plataforma Digital Nacional crea 6 sistemas digitales. 1, el sistema de evolución de declaración patrimonial de intereses y fiscal. Ahí habrá de colocarse a nivel nacional en una sola plataforma y 32 plataformas interoperables, un módulo o un sistema de evolución de declaración patrimonial de intereses y fiscal. También hay un sistema o un módulo de servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. Este punto es importante. Proveedores de gobierno, constructores, en fin, muchísimos particulares que tienen relación con gobierno, eventualmente pueden llegar a ser servidores públicos o viceversa. Servidores públicos que, una vez nombrados, tengan intereses o acciones en alguna empresa vinculada a la función que le toca desempeñar en el gobierno. Por eso este módulo es fundamental. El cuarto, es el de sistemas de información y comunicación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y el de fiscalización. Una beta que nos falta explorar en los sistemas locales son las observaciones y las conclusiones de los informes anuales que los sistemas de fiscalización, que el Sistema Nacional de Fiscalización han generado. Ahí hay una beta importante y un insumo fundamental para las políticas anticorrupción. El otro sistema es de denuncia pública y de faltas administrativas. Este módulo de denuncia pública, de denuncia ciudadana, es para lograr sancionar hechos de corrupción o faltas administrativas. Al menos este módulo, junto con otros, van a ser totalmente abiertos y de acceso público a los ciudadanos, y habrá otros que estarán para disposición de los funcionarios públicos.
De igual manera, habrá otros que son parcialmente abiertos a ciudadanos y reservados en otra parte de ese modo. Finalmente, el sistema de información pública de contrataciones es bien interesante porque los gobiernos estatales, en cada uno de estos 6 sistemas o módulos de la plataforma digital, tienen avances en cada entidad federativa dispares. Algunos tienen avances tecnológicos impresionantes que no les va a costar trabajo, salvo que no quieran compartir o ceder la información recabada al momento al sistema anticorrupción. Entonces habrá que empezar de cero, pero donde ya tienen un avance histórico en estos sistemas, les resultará mucho más fácil subir la información a la plataforma digital de su entidad federativa. Estas plataformas digitales estatales, 32, estarán interoperables con la nacional. Y ahí vienen grandes temas, seguramente, que tienen que ver con una parte jurídico, normativa, legal, y con la parte política de por qué ceder ante una plataforma digital nacional la información. Y finalmente, digamos, el sistema es incompleto, y lo pongo en el círculo en un número, en un color totalmente rojo o naranja, porque las 7 leyes que fueron creadas y modificadas fueron 4, 5, la Ley General del SNA, del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas son leyes nuevas. La Ley Orgánica, hoy Ley de la Fiscalía General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son piezas normativas reformadas. El gran reto es que este conjunto de leyes no es suficiente para tener un sistema anticorrupción completo. El gran reto viene para promover la modificación de otras leyes que nos permitan aterrizar el tema anticorrupción al ámbito de lo municipal o al de los organismos autónomos o al de los organismos descentralizados. Si bien es cierto que muchas de las disposiciones normativas aplican a todos los entes públicos, también es cierto que no es el comité coordinador una instancia legislativa, sino más bien las piezas normativas que ahí se aprueben tendrán que pasar muchas de ellas por leyes que deben ser previamente aprobadas en el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión, según sea el caso. Promover entonces reformas es fundamental. No olvidarnos de la parte política del comité coordinador. Y el representante, y esta es la razón por la que el representante del Comité de Participación Ciudadana no es integrante de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Las personas que son electas para los comités o consejos de participación ciudadana, estas personas requieren de cumplir un perfil técnico. Y la razón es la siguiente. Cuando la comisión seleccionadora, formada por 9 ciudadanos, 5 de origen del sector académico y 4 con origen en la sociedad civil, bueno, pues cuando designan lo hacen siguiendo un perfil previsto en la ley, un perfil de conocimiento y un perfil técnico. La razón es porque una de las funciones principales de un integrante de comité o consejo de participación ciudadana es generar insumos técnicos en una comisión ejecutiva que preside el secretario técnico, que es el titular de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría Ejecutiva es un órgano descentralizado, autónomo, creado por la Ley General del Sistema Anticorrupción, en el cual es quien administra el presupuesto, quien opera el sistema, ejecutando las decisiones del comité coordinador, es quien implementa la política anticorrupción, es quien genera las metodologías, es el responsable técnico del sistema. Y lo acompaña una comisión ejecutiva formada por 4 integrantes de los comités de participación ciudadana
excepto, o sea, son 4 porque el presidente no forma parte. Y bueno, la razón de los perfiles técnicos tiene que ver con estos insumos. El municipio no está mencionado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. La razón es porque se considera o se consideró que formaría parte de los sistemas locales anticorrupción. Y en la mayoría de los estados está mencionado el municipio, el ayuntamiento. Sin embargo, no se han incorporado, no han tenido una participación activa y mucho menos han formado parte en decisiones de los comités coordinadores. Por lo tanto, el gran reto de subir al municipio los sistemas anticorrupción es total, está abierto para que los estados empiecen a trabajar, si no de manera formal, sí de manera informal, intentando desde los CPCs o consejos de participación ciudadana, intentar que los ayuntamientos tomen un liderazgo en el tema. Justamente acaba de iniciar muchas administraciones municipales, muchos gobiernos municipales, o están por iniciar en varias entidades de nuestro país. Realizar acciones o incluso políticas municipales anticorrupción sería un gran acierto porque permitiría tener una relación ya con los sistemas locales anticorrupción. El liderazgo de los alcaldes y regidores electos es fundamental. Donde no exista la comisión anticorrupción, formarla. Donde no existan las comisiones de ética e integridad, formarlas. Donde no existan acciones que busquen prevenir la corrupción en temas de seguridad pública, pues habrá que promover en esas comisiones de honor y justicia la capacitación respectiva. Habrá que trabajar de cerca con seguridad pública, transparentando el cobro de multas, lo cual sería en tesorería. Habrá que trabajar de cerca con los órganos internos de control para que no sientan tener el monopolio de la relación con los sistemas anticorrupción. Los contralores municipales es a quienes se dirige por lo regular recomendaciones no vinculantes y son ellos el enlace o el vínculo natural. Incluso hay un criterio de la Suprema Corte de Justicia en el caso de una controversia de constitucionalidad en Chihuahua que así lo reconoce. Sin embargo, desde la experiencia, les puedo comentar que las unidades de transparencia de los ayuntamientos son actores clave para prevenir la corrupción. Si logramos crear ambientes de coordinación entre las unidades de transparencia y los órganos internos de control, pero además promovemos ciudadanos vinculados con el ámbito municipal para que juntos trabajemos con acciones anticorrupción o incluso en el diseño de una política municipal anticorrupción. No se requieren sistemas para ello, pues será exitoso la experiencia en el ámbito del combate a la corrupción. Y creo que al final de esa administración es altamente probable se brinden resultados satisfactorios. En la experiencia que quiero compartir con ustedes, y ya para ir finalizando, es justamente el mito de la denuncia ciudadana. Y lo nombro así, porque aun cuando es una realidad que el ciudadano no denuncia, también lo es que la autoridad no denuncia. Y este principio, quid pro quo, en el cual hoy por ti, mañana por mí, es una realidad. Lo he constatado desde que ingresé al Comité de Participación Ciudadana. He adoptado o me he intentado especializar en el tema de la entrega-recepción. A partir de que logramos identificar con investigación, con entrevistas, un dato no escrito, que es que la mitad de los municipios de mi estado no realizaron entrega-recepción, empecé a conocer que en otras investigaciones, como de la Red por Rendición de Cuentas o la de la comunidad PIRG, ellos han identificado que los ayuntamientos no cumplen los mínimos estándares exigidos por la ley de transparencia. No cumplen con eso. No estamos cumpliendo los mínimos. Entonces, el reto es mayúsculo. Por lo tanto, promover recomendaciones no vinculantes, promover acciones en la política anticorrupción y promover desde la entrega-recepción su cumplimiento
estaremos, por lo tanto, en condiciones de exigir que en aquellos casos que no se realicen, de entrega-recepción, pues que la autoridad denuncie. Y lo habremos de hacer en su momento. Las autoridades están obligadas por ley a denunciar la falta de este acto administrativo. Si no, serán sujetas de responsabilidad administrativa o incluso penal si deriva de ahí alguna probable responsabilidad. No se cumplen los mínimos en transparencia y no se cumplen en los casos donde existe ley de entrega-recepción, pues tampoco se está cumpliendo en los municipios o en algunas entidades públicas. También debo compartir con ustedes que no todo ha sido fácil. Quien crea que un sistema anticorrupción, la alternativa que los legisladores y los líderes ciudadanos eligieron de presidir un comité coordinador, debo decirlo, no es tarea sencilla. Integrarte con otros ciudadanos que vienen, algunos del servicio público y otros con otras expectativas, no ha sido fácil. Si los sistemas anticorrupción son sistemas complejos, porque entreveran funciones en las que los ciudadanos debemos crear las condiciones para que estas funciones entreveradas se coordinen de manera eficaz, pues no es nada sencillo. Quien lo crea está en un error. Hay que acabar con malas prácticas, hay que acabar con las comisiones seleccionadoras que no hagan bien su trabajo. Hay que acabar con esas comisiones y hay que denunciarlo públicamente. Es por ello que la expectativa se renueva cuando ve una comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, porque los perfiles que ahí están son muy buenos. Sin embargo, no cometamos el error de evitar a la sociedad civil, escucharla y junto con ellos convocar a la renovación del CPC nacional. Y bueno, la gran pregunta que nos reúne: ¿desaparecer o consolidar los sistemas anticorrupción? Me gustaría escucharlos. Me gustaría preguntarles: ¿desaparecer o consolidar el sistema anticorrupción ahora que sabemos el potencial que tiene y ahora que conocemos lo que nos falta por hacer? El sistema electoral mexicano tardó 20 años en poder consolidarse y aún así tiene fallas. Está en las manos de los ciudadanos, las casillas, el proceso electoral en su conjunto, el día de la jornada electoral. Hoy se ha puesto en manos de los ciudadanos el sistema anticorrupción, pero el mandato es crear las condiciones para coordinación eficaz y poder continuar vigilando, monitoreando, pero también buscando construir agendas de fortalecimiento a las instituciones que forman el sistema anticorrupción. Yo con esta pregunta concluyo, antes de manifestar una posición particular, y agradecerles su atención. Estoy a la orden en Twitter y en correo electrónico. Muchísimas gracias. Regreso el uso de la voz a Marcelo para que continúe con esta sesión. Muchas gracias, doctor. Me escuchan bien, ¿verdad? Porque escucho como un eco extraño. Sí, te escucho. Excelente. Me gustaría escuchar las opiniones, bueno, de todos ustedes, todos los que quieran hablar, pero Luis Pereda, estás por ahí, ¿verdad? Aquí andamos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Desaparecer o consolidar? ¿Cuál es tu consideración sobre los sistemas anticorrupción en general? Mira, totalmente consolidar. Y déjame empezar diciendo, digamos, tratando de sumar a lo que nos ha dicho el expositor de manera brillante y breve, y por supuesto que no robaré mucho tiempo. Pero es que en este negocio de construir instituciones nadie sabe para quién trabaja. Al inicio de su conversación, don Rafael hablaba de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, lo cual es absolutamente cierto, pero tiene un antecedente, tiene el antecedente del anterior, el anterior presidente Felipe Calderón, que se ve enfrentado a una crisis económica mundial y entonces hace un llamado a la austeridad y pretende poner el ejemplo
desapareciendo 2 secretarías de Estado, la de Turismo y la de la Función Pública. Manda una iniciativa al Congreso para reformar efectivamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde desaparece o donde propone desaparecer ambas secretarías, cosa que nunca pasa. Por lo menos nunca pasa en la realidad, porque eventualmente sí se hizo el cambio en la ley, pero con los transitorios nunca entraron en vigor. Pero bueno, el punto es este, que hoy en día, después de toda esta serie de maromas y peripecias y consolidaciones y capas de las que ya nos habló el expositor y no diré nada yo, pues hoy en día tenemos un comité de participación ciudadano con 4 miembros de los 5 que hay, y está así desde hace años. El Sistema Nacional Anticorrupción no termina de jalar porque no le gusta a la gente, a la clase dominante, al poder político. Y ahí está la respuesta a tu pregunta, Marcelo. Pues lo que no le gusta al poder político me parece que es buena idea para los ciudadanos. Normalmente lo que de aquel lado repelen es buena idea de este lado de la mesa. Entonces, claro que consolidar, por supuesto que consolidar. Doctor Rafa, Luis, licenciado Juan Isidoro, todos los que me escuchan. Creo yo que los sistemas, es una pregunta que quizás venga desde mi ignorancia o mi falta de conocimiento profundo del tema, etcétera, pero mi impresión de los sistemas anticorrupción, tanto el nacional como los estatales, es que son estructuras extremadamente complejas. Hay muchos actores que tienen que ver de distintas áreas y eso hace un poco inoperable el sistema. Déjame hablar yo primero para callarme rápidamente y ya dejar el uso de la palabra a Rafael, que es a quien todos queremos escuchar. En mi opinión, hay pocos sistemas verdaderos en nuestro Estado mexicano. Hay muchas cosas a las que les llamamos sistema. Vemos sistemas por todos lados o les llamamos sistema a cada cosa que hay en la esquina, ¿no? Sistema de transporte, ni más, esto tampoco es un sistema de transporte. Es un conjunto de rutas, pero no un sistema. Y suelo poner el ejemplo de Marcelo, pues tu estómago jamás diría, mira, pues Marcelo está fumando, pues que se lo lleve la flaca a él, pues a mí qué, si yo estómago fuera los pulmones, pues sí tendría un problema, pero como yo soy el estómago, pues a mí me da igual que a Marcelo fume o no, pues si le da cáncer de pulmón, será bronca de los pulmones. Ese es un verdadero sistema. Dentro de ti hay distintos sistemas. Todo esto es para decirte, y ya me callo para ser fiel a mi promesa de ya no interrumpir, que el Sistema Nacional Anticorrupción me parece que es de los poquísimos sistemas que tenemos realmente en papel. En la vida real no sirve para nada porque no echó a andar, etc. Pero en papel es una maravilla. Ojalá algún día nazca, porque en papel me encanta. Es de los poquísimos verdaderos sistemas que tenemos. Me callo. Adelante, pero doctor, a ver, sobre lo que dice Luis, y me llama mucho la atención. Creo yo también que en el papel, el Sistema Nacional Anticorrupción e incluso el de Nuevo León son estructuras teóricamente muy bien formadas. En el papel son excelentes, etcétera. Pero ya cuando las mandamos a la práctica, ahí es cuando vemos los asegúnes que hay, que vemos que las distintas áreas y estructuras están cooptadas por diversos partidos políticos o por actores dominantes, y eso es lo que hace un poco inoperable que la teoría se vuelva buena en la práctica. Entonces, un objetivo bueno, noble, que es tener una estructura para el combate a la corrupción, para el combate a la corrupción, que sea tan obesa, un poco obesa o sofisticada o compleja, o el adjetivo que queramos ponerle, ¿no lo hace un despropósito? ¿No la convierte en un despropósito que al final no va a cumplir las metas, sus metas originales? Sí, bueno, antes... al decirle a Luis, a todos los que deseen, en particular a Luis, pues que trae la expertise, por favor, que no sea tu última intervención, y comentarte, Marcelo, lo mismo. A ver, ¿de qué hablamos cuando decimos vamos a desaparecer el sistema anticorrupción? Estamos hablando de eliminar al CPC y a una secretaría ejecutiva, en el mejor de los casos. Otra mirada es desaparezcamos los comités de participación ciudadana, porque la auditoría superior no la puedes desaparecer como consecuencia de la desaparición del sistema. Y por eso inicié con la pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sistema? Y estamos hablando de la coordinación de autoridades, de una coordinación que hasta el momento no ha sido eficaz. Sin embargo, es decir, si desaparecemos el sistema, estamos
fracasando, y daremos la razón a quienes dijeron que ciudadanizar el combate a la corrupción no era el camino. Es decir, la ciudadanización no es una alternativa factible. Estaríamos entonces desapareciendo la solución ciudadana o la alternativa de ciudadanizar el sistema. Permanecerían todos los demás, trabajando de manera normal en el ámbito de sus atribuciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Tienes mucha razón cuando dices que es muy obeso. Fíjate, el fiscal anticorrupción o la fiscal anticorrupción participa del sistema anticorrupción, del sistema de justicia penal, luego la Convención Nacional de Fiscales, y está en una serie de aparatos colegiados, incomunicados, y en la cual no se discute acciones, metas, y no se comparten recursos, incluso hasta presupuestales, para tener el logro específico de resultados. Auditoría Superior, Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Nacional de Contabilidad, el de Contabilidad Gubernamental, etc. INAI, Sistema Nacional de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, etc. Todos tienen, al menos, la mayoría, quiero decir, una pertenencia a otro sistema. Creo que al no poner en orden los propósitos de cada uno y los canales de comunicación, no vamos a lograr una coordinación eficaz. El presupuesto, ¿cuánto se destina? ¿Qué acciones? ¿Con qué presupuesto? ¿Y con qué impacto se destinan a acciones del sistema anticorrupción? ¿Y cuáles en el ámbito de sus atribuciones? Porque aquí viene una disyuntiva. Para evaluar el desempeño de una instancia que pertenece al sistema anticorrupción, ¿lo evalúo en el conjunto de sus actividades o lo evalúo en el conjunto de acciones que hizo en el marco del sistema? En el sistema anticorrupción. Porque luego está funcionando en otro sistema. El espíritu creo que es evaluar a la actividad en su conjunto, pero no está claro esa parte. Tiene que evolucionar el sistema anticorrupción a una mirada más simple, más sencilla, donde podamos evaluar y donde podamos participar más, mucho más grupos, actores, organizaciones del combate a la corrupción. Por ello, es muy importante comentarte. Estas dudas tenemos que clarificarlas pronto, si no estaremos dando palos de ciego y estaremos teniendo un sistema incompleto por muchos meses más o quizás años. El reto, me parece, no era el diseño de la política, es implementarla. El reto es bajarlo a municipios, el reto es contagiar de que esta es una alternativa viable al sistema anticorrupción. No, hasta el momento no lo hemos logrado e incluso me atrevo a decírselos, en campo, muchos servidores públicos desconocen la existencia de los sistemas locales anticorrupción. De ese tamaño está el reto. Claro. Luis, Cristina, compañeros, por favor, si quieren hacer uso de la palabra, háganmelo saber. Pero, a ver, entonces, doctor, ¿realmente por qué no funcionan los sistemas anticorrupción? Sí están bien diseñados en el papel, sí tienen los objetivos claros. Creo que existen algunas fallas en la implementación, pero esas fallas pues son inherentes a cualquier política pública. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Es voluntad política o es falta de capacidades institucionales? ¿O qué falta? ¿Por qué de plano no jalan, no arrancan? Es lo que mi pregunta, que quizás es ingenua o boba, pero ¿por qué no jalan entonces? Contrario a lo que ha sostenido la mayoría de las opiniones que he escuchado, que dicen que tiene fallas de diseño institucional, que está mal diseñado el sistema. Yo creo que no es posible afirmar eso. Lo que necesitamos es que el diseño que tiene se ponga en práctica. Y si es un sistema incompleto, plataforma digital inconclusa, política no implementada, recomendaciones no vinculantes que aún están evaluando su eficacia, y la falta de reformas en leyes de obra pública, de contrataciones, de designaciones, etcétera,
nos lleva a ver que el sistema es incompleto, está incompleto. Y su diseño institucional, por lo tanto, no ha funcionado como está en el papel, porque está incompleto. Cuando tengamos un sistema completo y podamos verlo en marcha, en operación, es cuando quizás podamos decir que su diseño pues, no es funcional o podamos evaluar de manera lisa y llana que no funciona. Las reformas deben estar presentes en breve. Más actores deben estar presentes de sociedad civil, pero también de gobierno. Y debemos dejar de tener un sistema anticorrupción cerrado a un comité coordinador, hacia un sistema anticorrupción abierto y transversal a la administración pública. Ese es el reto que tenemos. Perfecto. Bueno, ¿podrían por favor apagar el micrófono si lo tienen prendido? Por favor. Bueno, listo. Es que, doctor, y sobre los sistemas municipales anticorrupción, ¿qué me podrías decir al respecto? Porque cierto municipio, capital de un estado, que no voy a decir su nombre, pero empieza con Nuevo y termina en León, tiene un sistema municipal anticorrupción que por motivos de la pandemia no ha sido implementado, no ha sido puesto, no ha jalado, pues. Pero vemos que en su conformación está el contralor y entonces ahí como que, pues, si el contralor es quien también está en los comités municipales, entonces pues no veo como que vaya a jalar, a funcionar de verdad. Pero no es un despropósito, díganme ustedes, Luis, doctor, compañeros, ¿en qué se diferencia el objetivo del sistema municipal anticorrupción al de la Contraloría como tal? Me gustaría escuchar a Luis antes que yo. Adelante, Luis. Ya, yo soy como Chente, ¿eh? Yo aviso, a mí me dan el micrófono y luego ya no suelto. No, pues te diría que la Contraloría está diseñada para hacer un sistema de en mi opinión, un sistema de autocorrección. Decir, hoy fulano de tal se robó esto y hoy le damos un manazo, inhabilitación, destitución, multa, lo que tú me digas. Pero no está diseñado, obviamente, y pretende no estar dando manazos siempre, preferiría no darlos y entonces hace algunas medidas de prevención, pero no está diseñado para interconectar con información y el sistema sí, es decir, un sistema, y eso es lo que trataba de explicar con el estómago y los pulmones que te decía hace rato, pues si a los pulmones les da cáncer, claro que le importa al estómago, porque dentro de tu cuerpo, dentro de ese organismo hay un montón de sistemas, el respiratorio, el digestivo, el circulatorio, etc. Bueno, a la Contraloría no le importa que en el otro lado hay una solicitud de acceso a la información que diga, oye, ¿cuánto pagaron por tal contrato carretero? No, pues no hay información. Pues no es problema de la Contraloría. En un sistema, la transparencia está conectada con la información pública, está conectada con un sistema de sanciones, de responsabilidad administrativa, etcétera. Y entonces es difícil saltarte de una vía a la otra. Ahora piensa en macro, piensa en que si yo soy un servidor público municipal que metí la uña, pues me voy al Estado y no pasa nada. Y si soy federal, me voy al Estado y no pasa nada, y así todas las combinaciones. Pero en un sistema donde sí hay y donde estás viendo distintas pantallas, sí te enteras y sí te importa, y entonces en el municipio no te van a contratar y otra vez todas las combinaciones posibles. Esa es una gran diferencia. En pocas palabras, la visión, el scoop, la pantalla donde estás viendo. No es lo mismo ver tu pantalla del reloj donde son las 3 de la tarde y es todo lo que te importa, a ver una pantalla estilo torre de control donde estás viendo clima, viento, velocidad, tráfico, pasajeros, etcétera. Mejores decisiones, más control del dinero público. Me callo. Y ya vi, Rafa, que me estás sabiendo, pero vas a ver. No, para nada, Luis, tú adelante. Doctor, tú, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues mira, creo que lo dice muy claro Luis, el sistema debe estar, para poder estar coordinado de manera eficaz, debe estar primero comunicado, segundo, debe estar en una lógica de cooperación y tercero, debe tomar decisiones. Y en ese sentido, estos tres pasos debemos consolidarlos en el sistema anticorrupción estatal y nacional. En los municipios, me parece que
que podría ser un obstáculo tener sistemas municipales si el rol del ayuntamiento no está claro en el sistema estatal, ni tampoco está claro cuál va a ser los ambientes de coordinación entre unidades de transparencia, entre órganos internos de control, entre el control externo de la sociedad civil. Si todo eso lo metemos a una camisa de fuerza, podemos terminar por hacer algo tan pesado que evite o que tenga un efecto contrario, y que es justamente el efecto contrario de combate a la corrupción. Entonces, en Estado de México también creo que fue el primero en poner sistemas municipales anticorrupción. Han funcionado, al parecer, pues no tengo yo elementos para dar una opinión, pero al parecer han ido poco a poco consolidándose. Sin embargo, donde no existan, es preferible incorporarlos con los liderazgos locales, aunque no exista formalmente el sistema, sí generar acciones políticas, incluso estrategias anticorrupción. Esa es la mejor manera de subirse a un sistema local o un sistema nacional anticorrupción desde un ayuntamiento. Ya hemos visto que brindar resultados, lo hemos visto en los resultados electorales, brindar resultados de ahorro, brindar resultados de sanción, de control interno, de mejora en los procesos de fiscalización, puede resultar, digamos, benéfico para un alcalde que busca la reelección. Entonces, creo que por ahí podemos empezar diciéndoles a los alcaldes electos, regidores electos, que en el combate a la corrupción tienen una posibilidad de mejora en su administración y de plataforma también, ¿por qué no decirlo?, para una probable reelección. No podemos negar que son políticos que aspiran a continuar en el pandero de la política, de los cargos, y bueno, pues por ahí hay que hablarles a ver si nos hacen caso y se suben los municipios. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, ya estamos al borde de nuestra charla ya al final, y quiero preguntarles, bueno, doctor Rafa, Luis, que ya te montaste en la charla, encantado de que lo hagas. ¿Qué recomendaciones les dan ustedes a los alcaldes electos en los procesos de transición? Los procesos de transición son procesos pesados, un poco tensos, un poco así como que se siente como que esa fricción entre los funcionarios salientes y los entrantes. Pero en materia anticorrupción, ¿qué información deben de pedir los equipos para empezar a armar los planes para los próximos 3 años? ¿Y qué políticas específicas deben de tomar en cuenta los alcaldes para tener resultados en materia anticorrupción? Porque sí es importantísimo, como lo dijiste, doctor, pues el combate a la corrupción, si hay algún escándalo anticorrupción, ahí se van bajando los bonos de los alcaldes y las reelecciones se ponen un poco pesadas. Entonces, en la transición y ya en el gobierno, ¿qué se debe hacer específicamente en esta materia? Empezamos otra vez contigo, doctor, y luego contigo, Luis. Bien, el consejo que yo daría, o la recomendación, es lo primero, el estado actual de las investigaciones, de las carpetas sustanciadas y las sanciones en materia de control interno. Y por otro lado, estaría también preocupado por el tema de transparencia, preocupado de que no existan servidores públicos sancionados por falta de entregar información, porque entonces creo que habría que hacer ajustes. Y por otro lado, hay una sugerencia, y es el acompañamiento de la sociedad civil en los procesos de entrega-recepción. Ahí creo fundamental, invitar a puerta abierta a los ciudadanos que puedan preguntar, opinar o sugerir al equipo entrante a un ayuntamiento. Son buenas estrategias. Es importante saber cuántas observaciones de la Auditoría Superior del Estado se tienen, de la Auditoría Superior de la Federación,
si hay montos por aclarar, si hay observaciones que hayan ratificado algún daño patrimonial, por ahí estaría ocupado de conocer toda esta información. Perfecto. Luis, ¿tú qué opinión tienes al respecto? ¿O comentario? En realidad, otra vez, el experto aquí es don Rafael. Yo solo intervendría para darle la razón. Yo diría tres cosas: el dinero y el dinero. Es decir, contratos abiertos. ¿Qué contratos están abiertos? ¿Qué contratos acaban de cerrar? Todavía está el periodo de garantía. La nómina. ¿Quién acaba de entrar en la nómina? ¿Cuáles son los últimos movimientos en la nómina? Había una persona que estaba en un puestote y ahora está en un puestito. Eso suena raro en los últimos 15 días. No es que esté mal, no es que sea imposible, no, suena rarito. Observaciones, como lo ha dicho el doctor, compromisos, convenios. Obviamente no todo es dinero, pero hablando en las administraciones públicas, en mi opinión, cualquier persona que pretenda hacerlo bien y que quiera tener la menor cantidad posible de sorpresas, en lo que tiene que fijarse no es en las sonrisas o en el membrete del papel, del título, en la puerta. Lo que tiene que fijarse es en el dinero. Las arcas están o no están llenas. En fin, el dinero. Entonces, el dinero, ¿cómo decía Peligroso Caballeros don Dinero? ¿Quién decía ese? Quevedo, o, bueno, uno de esos autores antiguos españoles. Pero compañeros, doctor Rafael Valenzuela, quiero agradecerte mucho que hayas aceptado mi invitación. Para mí realmente es un honor siempre conversar contigo. Eres una persona que en lo personal yo aprecio muchísimo y en lo profesional pues sabes que te admiro. Eres un académico muy productivo, un académico que se metió en su papel de académico y produce investigación. Eso es lo más importante. Académicos que producen y generan valor público y por eso te estamos muy agradecidos. Y Luis Pereda, gracias por tus intervenciones. Me dio mucho gusto conocerte. Aquí en la barra estamos a tus órdenes y a ver cuándo armamos una conferencia contigo. Y pues bueno, compañeros, si no tiene nada más que agregar, doy por clausurada esta charla y le paso la palabra al presidente de nuestro capítulo, el licenciado Juan Isidoro Luna Hernández. Abrazos para todos. Muchísimas gracias, Marcelo, por la coordinación y la moderación de este evento y haber tenido la magnífica idea de invitar a nuestro amigo el doctor Valenzuela y desde luego la gran participación del consejero nacional de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, Luis Pereda, que siempre nos está apoyando por aquí y siempre es un placer tenerlo igualmente. Pues uno revisa, escucha todos estos temas y pues se queda muy preocupado, doctor, con todo esto, ¿no? Y lo que decía Luis, que también con mucha atingencia, ¿no? El tema de que en realidad los sistemas que no lo son, ahorita este tema de la corrupción y la lucha contra ella, me venía a la mente viendo en la espalda de Marcelo, que tiene ahí unos libros de mis tiempos, de las memorias de nuestro expresidente José López Portillo, que si recuerdan, decía, la solución somos todos, era su lema de campaña. Y después de vino en la corrupción somos todos, ¿no? Y desde entonces, después vino la renovación moral con De la Madrid y todo lo que hemos estado viviendo. Se ha avanzado sin duda y el intento del sistema nacional anticorrupción, pues es, cuando menos en las leyes que ya están plasmadas y en papel, pues creo que es un gran avance. Pero bueno, nos toca trabajar mucho a todos y desde la Barra Mexicana de Colegio de Abogados, a nivel nacional y en todos los capítulos, bueno, pues estamos aportando en lo que podemos y haciendo el esfuerzo. Como un pequeño reconocimiento, doctor, te hacemos entrega de este pequeño diploma. En el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados te lo otorga al doctor Rafael Valenzuela Mendoza por su destacada participación en la conferencia La comprensión de los sistemas anticorrupción, desaparecer o consolidar. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu tiempo, doctor. Y siempre las puertas aquí están abiertas para ti cuando gustes. Aquí esto es tu casa. Muchas gracias, presidente. Gracias.
Y agradezco a Luis los comentarios, me gusta mucho interactuar y Marcelo, pues como siempre, excelente moderación. Gracias. Igualmente, doctor, gracias. Fue muy Gracias, doctor, por su paciencia. Muy enriquecedor escuchar ahí los puntos de vista, el diálogo, ¿no? Muy interesante. Y bueno, agradecer también a nuestra vicepresidenta Cristina Vizcaíno, que estuvo con nosotros, y a todos los barristas, abogadas del público general que estuvieron con nosotros. Por favor, síganos acompañando aquí en estos eventos de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Abrazos para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.